Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 42. Para ello vamos a solicitar la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento solicitamos que el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros, que podamos entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y de esta manera poder enseñar a otros el mensaje de salvación que nos das. Gracias por tus bondades, gracias por escucharnos. En Jesús lo pedimos. Amén. El capítulo 42 de Isaías es el primero de los 4 capítulos llamados el Canto de Isaías del Siervo de Jehová. E indiscutiblemente, aunque puede tener una aplicación local en algunos aspectos, es la descripción de la obra del Mesías. En este caso se aplica realmente a Jesús como el Salvador del mundo, el que vino a traer verdadera libertad. Se presenta su misión, su personalidad excepcional y desconcertante, ya que se sale del marco general del Antiguo Testamento. La misión es renovar la alianza concluida entre Dios e Israel, haciendo retornar a los exiliados del destierro y estableciendo la verdadera religión entre las naciones paganas. No es una persona común, con una tarea común. Tiene una misión primordial que se destaca en restablecer la alianza con Dios. Muchas de estas figuras indiscutiblemente solo se pueden aplicar a Jesús. Vamos a dividir el capítulo en partes para su estudio. La primera parte es una presentación del elegido de Dios. Se presentan los versículos 1 al 9 y nos habla de su obra en favor de los hombres. Versículo 1. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Lo primero que podemos apreciar es el término mi siervo. Le da una posición especial. No es cualquier siervo, no es cualquier persona, es mi siervo, colocándolo en una posición como intermediario entre Dios e Israel. Y se dice que yo te sostendré, muestra una total dependencia del Padre. Se presenta al siervo como mi escogido. Este término también es una referencia a que Él no obra por su sola cuenta, sino en consonancia con un plan diseñado por el cielo. Sabemos que el plan de la salvación se ideó desde la eternidad, desde antes de que el mundo fuera. Es una referencia indiscutible al siervo sufriente que es Cristo. Este pasaje específicamente se refiere a Jesús. Mateo capítulo 12, versículos 17 y 18 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Jesús vino a servir, vino a dar su vida por el hombre. Por eso se lo llama el siervo. Jesús se sometió completamente a la dirección del Padre. Había unidad de trabajo y propósito. Elena de White explica al decir: pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Libro El deseo de todas las gentes, página 178. Cuán importante es que nosotros aprendamos esa lección de Jesús y nosotros seamos siervos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Este pasaje nos habla del momento del bautismo de Jesús. Recordemos que aquí, en este pasaje, se presenta la Trinidad, igual como en el bautismo. El Padre quien habla a Isaías, el siervo elegido,
que es Dios el Hijo y el Espíritu Santo, quien lo capacita para esa obra importante. Jesús en el comienzo de su ministerio dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, para sanar, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos. Estas descripciones son de la obra del Mesías. En los versículos 2 y 3 dice que su obra no vendrá acompañada de pompa ni de ruido. Leamos: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. Es una obra silenciosa. Jesús lo dijo hablando del reino de Dios, diciendo: algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. Su obra es silenciosa, su obra es alcanzar corazones, su obra consistía en caminar entre los hombres y llamarlos al reino de Dios. Esa obra silenciosa aún la hace entre nosotros, buscando, tocando, sanando, perdonando, consolando. Y la referencia es que aunque la caña parezca que ya no tiene remedio, aunque ella solo sea una lámpara que esté a punto de apagarse, pues aún hay esperanza. La obra del Mesías es mostrar amor, compasión por los débiles. Sería amigo de los pecadores y los necesitados para darles vida y esperanza. Vayamos otra vez a Isaías capítulo 42, ahora el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. A pesar de las dificultades con las que tuvieron que enfrentarse el Mesías, perseveraría hasta alcanzar la meta de restablecer en esta tierra la justicia o la justa ley del universo. Elena de White describe la obra del Mesías. Él, Cristo, no era como los maestros de sus días. La ostentación, exhibición y jactancia de piedad reveladas en los sacerdotes fariseos no eran propias de él. Cristo veía la obra de los sacerdotes y los gobernantes. Los afligidos y angustiados, precisamente los que necesitaban ayuda, eran tratados con palabras de censura y reproche. Pero él se abstuvo de pronunciar cualquier palabra que quebrantara la débil caña. Estimulaba el débil pábilo humeante de fe y esperanza y no lo apagaba. Alimentaba su rebaño como un pastor tomaba las ovejas en sus brazos y las llevaba a su seno. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1167. En los versículos 5 al 7 se describe la misión del Mesías. Es el enviado de Dios para una tarea especial. El creador del universo dirige todo y él le dice qué es lo que viene a hacer. Leamos los versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Varios elementos que consideraremos son importantes. Primero, él dice, yo Jehová. Esta es una identificación personal del Señor. Este es el nombre que guió a Moisés en su tarea particular. Dice, te he llamado en justicia. El plan de la salvación no es solo un medio para rescatar a los hombres del pecado, sino también la manera de vindicar el carácter justo de Dios ante el universo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Dios fue glorificado por la obra salvadora de Cristo. En tercer lugar, Cristo fue dirigido, sostenido por la mano del Señor, por la obra que Él enfatizó, que ni siquiera Él hablaba por su propia cuenta, sino que hacía lo que el Padre le pedía que hiciera. Y entonces dice, por pacto al pueblo. Cristo no solo era el mediador del pacto, sino el pacto en sí mismo. Era su centro y sustancia. No solo traería paz, sino que sería nuestra paz. Y por último,
Los hombres sin Cristo andan a tientas en la oscuridad, pero en Cristo, aún los más infortunados e ignorantes tendrían el privilegio de hallar la luz de la vida. Jesús no solo de manera literal, sino también en realidad sanó a los ciegos y dio libertad a los cautivos del pecado. Dios llama a su pueblo, débil, cautivo, pero coloca como garantía de esa promesa su poder creador. Si fue capaz de traer a la vida lo que no existía, ese Dios podía sacarlos de Babilonia y asignarles un lugar de honor. Pero se describe la obra que este pueblo debía hacer. Así como hizo Jesús, ellos debían hacer, ayudar a los débiles, a los ciegos, a los cojos, etc. El poder de Dios está disponible para aquellos que hagan esa obra maravillosa. Por eso dice que nos ha llamado a ser luz para las naciones. Termina esta sección con los versículos 8 y 9. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré saber. Él es el verdadero y poderoso Dios. No hay nadie más. Y entonces se acerca a las naciones diciendo que Dios no comparte su gloria con los ídolos falsos y le muestra de esa manera el poder que Él tiene, su presciencia. Lo que dijo se cumplió. Las cosas primeras Dios las trajo a la luz para que cuando se cumplan puedan entender que solo Dios podía hacerlo. La segunda sección de este capítulo son los versículos 10 al 17, donde aparece una alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Versículo 10. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las costas y sus moradores. En los días de Isaías, el pueblo estaba pasando dificultades y en el futuro pasarán por días peores. Pero ahora el Señor les está dando un mensaje de consuelo y esperanza. Se invita al pueblo a alabar al Señor. La alabanza es una prueba de confianza en Dios. Versículos 11 y 12. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá. Desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Cedar es una de las ciudades levantadas por los descendientes de Ismael. Eran cuidadores de rebaños y camellos. La ciudad de Sela es la famosa Petra. Son pueblos del desierto que oirán el mensaje de Dios y se volverían a Dios y le alabarían con gozo. La aplicación de este pasaje a la tarea que debían realizar Israel. Elena de White comenta: esta obra había sido confiada a Israel, pero éste había descuidado la obra que Dios le señaló. Si hubiera sido fiel en todos los aspectos de la viña del Señor, almas se hubieran convertido. Las alabanzas del Señor se habrían escuchado desde los confines de la tierra, desde los desiertos y ciudades y desde la cima de las montañas. Los hombres habrían alabado a Dios en alta voz y narrado su gloria. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1168. Dios desea que las naciones vengan y alaben al Dios eterno. Versículo 13. Jehová saldrá como un gigante y como él de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Como un guerrero poderoso, el Señor obrará a través de su siervo para vencer a todos los enemigos. Se usan palabras especiales: celo, pasión, ardor, furia, es decir, que hacen su obra. El Señor hace su obra para salvar a los seres humanos. El siguiente comentario nos dice: el resultado de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El hombre débil y limitado puede ganar la victoria con aquel poder que viene de aquel todopoderoso y sale venciendo para vencer. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1168. Los versículos 15 al 17 se describe a Dios
como el Dios que desde la eternidad ha guardado silencio ante la obra de los impíos. Pero ha llegado el momento en que el Señor se levanta para la hora de la venganza. Está llamando a las naciones a cuentas. Ahora realizará su extraña obra, y este castigo vendrá especialmente con aquellos que han sido ciegos espiritualmente, los que deliberadamente han rechazado la luz. E incluso aquellos que eran adoradores de dioses falsos se darán cuenta lo banal que ha sido esa adoración, porque el Dios eterno se pronuncia y actúa. Ese Dios poderoso que puede abrir camino en el desierto, que es capaz de levantar ríos de las rocas, ese Dios ha prometido liberación y restauración a su pueblo. Aún todavía el pueblo de Israel está en Babilonia, está en el cautiverio, pero el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, ese todopoderoso va a liberar a su pueblo, y antes que suceda, el pueblo alaba al Señor por su poder. Eso es ejercer confianza en el poder de Dios. Antes que se cumpla el plan de Dios, ellos ejercen confianza en Dios y le alaban. Tenemos grandes promesas del Dios fiel, y ese Dios eterno ha comprometido su nombre. Confiemos en que Dios cumplirá su promesa. El capítulo 42 de Isaías termina con una amonestación para el pueblo de Israel que no aprende de la disciplina. Versículos 18 al 25. Leamos el versículo 18. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni ciego que el que no quiere ver. Este pueblo Dios lo ha reprendido otra vez, y vez tras vez, pero no quieren aprender, no quieren obedecer, no quieren corregir su camino. Versículos 19 y 20. Israel está al servicio de Dios. Él lo eligió como un mensajero, pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Has visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abiertos los oídos, pero no ha escuchado nada. Dios ha dado mensajes tras mensajes, amonestación tras amonestación, evidencia tras evidencia. Incluso nos ha llamado la atención y nos ha reprendido, pero no queremos prestar atención, no queremos escuchar. No debemos dar lugar a la duda que nos impida ver la belleza del amor de Dios. El Señor nos invita a confiar en Él. Además, apreciados amigos y hermanos, Dios le dio una tarea a este pueblo y no le han hecho caso, no han hecho lo que Dios manda. Dios nos ha dado una tarea a nosotros, y esa es nuestra razón de existir como pueblo, como iglesia. Cuando no hacemos esta tarea, perdemos el horizonte. Así que escuchemos y pongamos todo lo que somos para llevar a efecto el servicio que Dios nos ha pedido realizar. El versículo 21 se convierte en el centro del mensaje de este capítulo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La vida de Cristo es una evidencia de la importancia de la ley en el plan de salvación. Además, es un ejemplo de obediencia, y Él nos invita a hacer lo mismo. El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 10 dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo no vino a anular los mandatos divinos, vino a engrandecer la ley de Dios. Elena de White dice: Cristo consintió en morir en lugar del pecador a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Su muerte no anuló la ley, no la eliminó, ni disminuyó sus santos requerimientos, ni redujo su santa dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, al consentir en someterse Él mismo a la penalidad de la ley a fin de salvar de su maldición al hombre caído. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica y la honra.
y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. De sus labios divinos se oyen las palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La muerte de Cristo justificó los acertos de la ley. Libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 217. Cristo vino a mostrarnos un camino de fe y obediencia. Nos muestra la mejor manera de obedecer al Señor. Y entonces termina este capítulo con una reprensión para el pueblo de Israel que no quieren oír ni obedecer. Entonces Dios tuvo que reprenderles y fueron presa fácil de Babilonia. Israel dependía de Dios. Apartarse de Dios era quedar sin protección. Amigo, el único refugio seguro es el Señor. La única roca fuerte, el único fundamento fiel es Jesús. Pon tu confianza en el Señor y que nada te aparte de su amor. Pon tu mano en las manos del Señor, aférrate a Él, y el Señor te guiará por sendas de paz. Hoy te invito a confiar siempre en el gran Salvador. Ese es mi oración por ti en esta mañana. Amén.